Segidan, taldeen txanda, Socialistas Vascos, biltzarkideen taldetik hasita, Jiménez Anderea, zurea hitza. Gracias, señor presidente, diputados, miembros del Gobierno foral, procuradores, buenos días a todos. Hoy celebramos este pleno en el que se decide el primer trámite que permitirá a la ciudadanía alavesa tener o no tener presupuestos para el año 2016. Es decir, si la Diputación va a poder disponer de una herramienta económica para hacer frente a sus prioridades, que son el mantenimiento y la recuperación de los servicios públicos forales y la reactivación de la economía y el empleo. Son los primeros presupuestos de un gobierno de coalición foral entre el PNV y el PSE, fruto del diálogo y el entendimiento entre diferentes sensibilidades políticas que afronta con decisión y con responsabilidad los retos que nuestro territorio histórico debe abordar en los próximos 4 años. Y es que las pasadas elecciones del mes de mayo, la ciudadanía alavesa diseñó un escenario político fragmentado que obliga al acuerdo, al compromiso y a la corresponsabilidad para la gobernabilidad de las instituciones. Se hacía necesario garantizar un cambio político, un cambio profundo y real respecto a la estrategia de erosión de los servicios públicos practicada por el Gobierno foral del Partido Popular, y los socialistas dimos un paso al frente. Queríamos tener capacidad de decisión para poder poner encima de la mesa soluciones y mejorar la vida y atender las necesidades de la ciudadanía, especialmente de aquellos que peor lo están pasando. Y eso se refleja en proyectos y en medidas concretas y cuantificadas en partidas económicas en el proyecto de presupuestos forales para el 2016, aprobado por el Consejo de Diputados el pasado 13 de noviembre. Es público y notorio que tanto de manera previa como simultánea el diputado general ha hecho una ronda de contactos con los portavoces de los grupos junteros de la oposición para intentar concitar el acuerdo para la aprobación de las cuentas forales. Y parece ser que algo ha conseguido, porque si bien se han presentado 3 enmiendas de totalidad, estas están apoyadas únicamente por 10 de 51 junteros de esta Cámara. Por los 2 componentes del Grupo Mixto y por Podemos. Ni Bildu ni el Partido Popular han presentado enmienda de totalidad y se agradece. Por tanto, este Gobierno ha sido capaz de suscitar un primer consenso necesario para superar este primer trámite y que los presupuestos no sean devueltos con el innegable perjuicio para todos los alaveses. Anunciamos ya que, lógicamente, como no podía ser de otra manera, el Partido Socialista va a votar en contra de estas enmiendas por 3 motivos. En primer lugar, porque estamos convencidos que las instituciones son el motor que debe regular la economía, son las que deben actuar como redistribuidoras de la riqueza, y para que esto sea posible, todas las instituciones y también la Diputación debe definir sus proyectos, sus líneas estratégicas para hacer frente a los problemas que afectan a los ciudadanos. Y me atrevo a decir que el presupuesto es una herramienta necesaria y más que nunca en época de crisis. En segundo lugar, porque los ciudadanos pagan sus impuestos todos los años y se merecen que su colaboración, su contribución económica a la colectividad, su solidaridad, pues sea utilizada para que el gasto público se adapte a las necesidades que requiere cada momento social y económico. Tienen que servir para dotar económicamente los servicios públicos que reciben y que además no solo que reciban, sino que tienen derecho a recibir. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, porque lógicamente son nuestros presupuestos. Son los presupuestos del cambio. Son unos presupuestos fruto del acuerdo entre diferentes, pero que incluyen partidas y propuestas que para el Partido Socialista suponen líneas rojas. Un primer vistazo a sus números permite constatar la firme determinación de contribuir desde lo público a la reactivación de la economía alavesa, con unos presupuestos moderadamente expansivos que prevén un gasto e inversión superior en 13 millones de euros a la prórroga vigente durante ese ejercicio. Los alaveses y alavesas van a notar y mucho estos 13 millones de
euros adicionales, así como el giro dado por el Gobierno del PSE y el PNV a las prioridades presupuestarias. Van a notar el incremento del 4,5% del dinero destinado al Instituto Foral de Bienestar Social hasta alcanzar los 184 millones de euros. 8 millones de euros más que el presupuesto del Partido Popular, que nos van a permitir mejorar el servicio de ayuda a domicilio que se presta a personas dependientes y a sus familias. Además, qué duda cabe que el refuerzo de este servicio sirve para la creación de empleo en un sector que sufrió directamente los recortes de los populares durante la pasada legislatura. Por otro lado, los alaveses y alavesas en paro van a notar también, y mucho, el cambio político. Así, a modo de ejemplo, por lo que hace referencia a los departamentos dirigidos por diputados socialistas, en el Departamento de Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral se plantean y se han explicado 4 ejes fundamentales. Políticas activas de empleo. Los presupuestos consignan partidas que suman casi 800.000 euros para formar a personas desempleadas en oficios y conocimientos demandados por las empresas y facilitar así su acceso a un puesto de trabajo. Es la primera vez que se ponen en marcha programas de empleo juvenil. El Álava Integra y el Álava Retoma, y que se acude a la convocatoria de fondos europeos para su financiación. No son generalidades. Estamos hablando de que muchos parados van a tener la oportunidad de poder recibir una formación adecuada que les abra la puerta a un futuro laboral y profesional. Los autónomos van a notar igualmente para bien el cambio político. Han sido los grandes olvidados hasta la fecha en todas las políticas llevadas a cabo. La presencia de los socialistas en el Gobierno foral se ha traducido en la consignación en los presupuestos de fondos para sendos programas que les ayudarán a renovar su equipamiento y, en otros casos, a volver a emprender, a pesar de que puedan tener deudas con la Seguridad Social o con Hacienda tras perder su negocio por la crisis. El apoyo al sector comercial y al turismo, con programas de apoyo al comercio para facilitar el relevo generacional en negocios y programas para ayudar a los comercios que entran en pérdidas a elaborar un plan de viabilidad o asesorarles para tener un final ordenado. En cuanto al turismo, los recursos para la promoción turística de cuadrillas y ayuntamientos crecen un 10% e incluyen además una nueva estrategia dirigida a mejorar la oferta turística de Álava a través de la coordinación de las políticas de las cuadrillas y el inicio de un estudio para comercializar nuevos productos y rutas turísticas está también presente en las cuentas forales. Se han recuperado las relaciones con los trabajadores y con los sindicatos de esta casa. La paga extra a los funcionarios y, desde luego, no puedo ni quiero olvidarme de la inclusión de una partida para la convocatoria durante el año 2016 de ofertas públicas de empleo. OPEs que reduzcan la elevada tasa de interinidad de la plantilla, actualicen las bolsas de trabajo y den estabilidad al personal de la Diputación, al mismo tiempo que garanticen unos servicios públicos de calidad. En el Departamento de Infraestructuras Viarias y Transportes se va a mantener la inversión pública en todo el territorio histórico, más de 1.500 kilómetros de carreteras. Se va a crear un nuevo centro de control de carreteras y se va a mejorar el servicio público de transporte, de tal manera que se garantice la cohesión social y el equilibrio territorial. Pero los efectos positivos del cambio también van a llegar a las asociaciones y a las zonas rurales de Álava, con una mejora de las ayudas al movimiento asociativo y de la financiación a las entidades locales y a las inversiones en los pueblos, y a la cultura, y a la agricultura, y al medio ambiente. Y, finalmente, en cuanto a las enmiendas de totalidad presentadas, decir que, bien por el desconocimiento del funcionamiento de las instituciones por parte de los grupos que las han presentado, o bien porque yo creo que es la única manera que ustedes tengan su minuto de gloria, o ambos motivos a la vez, pero la verdad es que son bastante exiguas y no plantean nada más allá de generalidades que nada tienen que ver con la realidad del proyecto de presupuestos. En el caso de Irabasi, habla de presupuestos, bueno, todos hablan de presupuestos continuistas, basando tal información en que la evolución del presupuesto propio de la Diputación Foral de Álava desde 2011
pues más o menos ha sido similar. Y sin tener en cuenta, usted no ha tenido en cuenta la situación de crisis que atraviesa Álava, que ha hecho que los ingresos forales disminuyan desde el 2011 al 2015. Y para este próximo año hay un incremento ligero, gracias, por cierto, en parte a la reforma fiscal y a la lucha contra el fraude fiscal impulsada por el Partido Socialista y pactada después con otros grupos de la Cámara. Por otro lado, señor García Moreno, he de decirle que no entiendo su enmienda. Y no la entiendo porque de la lectura del texto de la misma se desprenden argumentos favorables a apoyarlos. Usted reconoce que la Diputación Foral de Álava no tiene competencias directas en empleo y que, a pesar de ello, se han dedicado partidas a este menester. Y nos pide, además, que cuantifiquemos, cito textualmente, el número de puestos de trabajo que va a crear. Pues mire, no tenemos una varita mágica para cuantificar el número de puestos de trabajo que se va a crear con los programas formativos. Pero tenga en cuenta eso, que la formación va a ir vinculada a la empleabilidad. Y, por otro lado, se va a poner en marcha una OPE lo más ambiciosa posible que creará empleo estable y no solo estable, empleo de calidad. Desde el 2008 no se había celebrado ninguna OPE. Por otro lado, usted se dedica a decir todo lo que, a su parecer, hay que hacer, pero la verdad es que en lo que va de legislatura, pocas iniciativas y ninguna proposición de ley ha presentado usted. Y en cuanto a la reforma fiscal, pues se alcanzó un acuerdo mayoritario en la pasada legislatura y la izquierda estaba representada. En cuanto a la enmienda de Ciudadanos, Ciudadanos carga sus tintas en la enmienda única y fundamentalmente con el desdoblamiento de la Nacional 124, en una enmienda que parece una transcripción literal de lo publicado en algunos medios escritos. Pues, señor Carrera, quédese tranquilo. La Nacional 124 no queda relegada en el olvido. Nadie se ha negado a ejecutar la obra, ni habrá usted escuchado que no se va a hacer ninguna actuación en la Nacional 124, ni tampoco en Saracho. Pero, desde luego, somos responsables y entendemos que no se puede condicionar todo el presupuesto de la Diputación Foral de Álava por hacer una sola infraestructura. Como decía antes, hay 1.500 kilómetros de carretera por arreglar que precisan intervención. Está la viabilidad invernal, no me dirá usted que prescindamos de la misma, está también las subvenciones al transporte foral. Y en cuanto al argumento de que la 124 es puerta de entrada de La Rioja a Vitoria, pues precisamente La Rioja, que yo sepa, tiene 3 puertas de entrada, el Puerto Herrera, la 124 y la AP68. Y con el debido respeto, déjeme decirle que su crítica no es constructiva, porque resulta cuando menos incoherente que su preocupación principal en esta enmienda de totalidad sean las carreteras y no presente una sola enmienda parcial en este sentido, porque usted solo ha presentado 7 enmiendas. 3 minutos, Lo ha hecho, señora. es que no tengo tiempo. 3 minutos. 3 minutos. Y lo ha hecho al Instituto Foral de Bienestar Social, ninguna a los demás departamentos, por lo cual o usted se ha dado cuenta que realmente la 124 condicionaba todo el presupuesto, entonces le pediría, por favor, que retirase la totalidad. Y finalmente, con Podemos, pues señora Polaina, lo suyo es de juzgado de guardia. Hablan de participación ciudadana diciendo que no hay garantizada una participación directa y real, ignoran todo lo que existe sobre participación ciudadana, ignoran el 151.2 del reglamento de las juntas, pero es que es más, creo que, si no me equivoco, prácticamente no han asumido ni una sola de las enmiendas ciudadanas que se han presentado al proyecto de presupuestos. Sus argumentos, como siempre, son confusos, profusos y difusos y vacíos de contenido. Y si no, dígame usted, igual yo no me he enterado, ¿en qué polideportivo han decidido los ciudadanos que ustedes presenten una enmienda de totalidad a los presupuestos porque son malos, malísimos? En fin, pura demagogia. En definitiva, hoy es el principio de un cambio de ciclo. Estas cuentas son netamente sociales y contemplan medidas eficaces para reactivar la economía y crear empleo desde lo público, y empleo de calidad. Quienes voten en contra de las mismas tendrán que explicar a los ciudadanos el porqué de su voto en contra. Gracias.